Y ahora entramos en este tiempo de análisis de la actualidad de esta jornada que abordamos en este miércoles 19 de abril. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este detalle con la opinión sobre los argumentos que proponemos en esta mesa. Rafael Angulo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Lamentando la memoria de Chano, pensé que se le había olvidado nuestra apuesta de la comida, pero es lo primero que, antes de decirme buenas noches, lo primero que me ha dicho que hay de lo nuestro, entonces ya le he dicho que tú y yo, tú como director, te has solidarizado conmigo. Yo no soy corresponsable de tus apuestas. En la única tres estrellas Michelin que yo conozco de Mérida, que se llama el Baltasar, entonces tendremos que ir allí un día avisando previamente al metre, claro, no vaya a ser que nos encontremos. Qué bien, vamos, biendito. Chano Fernández, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, se olvidó en la apuesta sentar las bases y es el que gana elige el sitio. Bueno, eso no lo dijimos, ¿eh? Me vaya a perdonar, pero eso no lo dijimos. Creo que es una costumbre acendrada y tal, pero yo creo que la victoria, hay que ser comedidos, es una victoria contundente, sin paliativo, ¿verdad? Pero no quiero insistir, no quiero insistir. Era evidente que iba a ocurrir, ¿no? El amigo Rafa, que es un hombre inteligente y una persona informada, pero esta vez faltaba algún dato. Y el dato, Rafa, es, como siempre, la política es un arte muy complicado. Sí, muy complicado. Y esa persona de la que usted habla... Que ya es historia. Esa persona de la que usted habla, efectivamente, ha hecho lo que nosotros habíamos predicho de un modo intuitivo, que era ejercer presión o algún chantaje, entre comillas, sobre ese partido, y al final supongo yo que lo habrá logrado, ¿no? Bueno, para quienes no lo sepan, desde hace ya un par de meses, desde que se escuchaban las candidaturas que podían optar a las elecciones locales de Mérida, se hablaba de una posible candidatura de un partido independiente o regionalista de Pedro Acedo, y aquí estos dos señores se apostaron, uno que efectivamente lo acaba de explicar Chano, no iba a salir. No habría candidatura. No habría candidatura. Mientras que el señor Angulo pues decía que sí le iba a haber. Pero no me quiero justificar, he perdido la apuesta y voy a pagar. Pero tengo que reconocer que me engañó, porque a mí me llegó a enseñar incluso el logo del partido político. O sea, bueno, creo que tú estabas de testigo, o sea que vamos, yo me lo tragué. O sea que, en política, yo no sé, algunos, no vamos a generalizar porque eso es siempre mal. Da la impresión de que uno sienten una cosa, dicen otra y hacen otra contraria. O sea, ya es una cosa que dice uno, bueno, yo me voy a Portugal. Aquí, en fin, aunque yo creo que esto ya es agua pasada, no mueve molinos, y tú has definido muy bien las características en el ámbito político de esta persona, en el político, no en el personal, donde jamás se me ocurriría entrar, pero efectivamente hay personas que han acabado un recorrido y ahora tendrán otros intereses, y en mi modesto análisis esos intereses no eran volver a la participación política, sino otros que ya iremos viendo con el tiempo, probablemente, pero no era en este ámbito. Ni había posibilidades, ni tenía instrumentos, ni tenía los recursos humanos suficientes. El tiempo nos ha dado la razón. Vamos a seguir hablando de política porque ayer se dio a conocer la lista del Partido Popular a la Asamblea de Extremadura, y la noticia en Mérida era que el candidato del Partido Popular, Santi Amaro, iba a ocupar el puesto número 9 de la lista por Badajoz. Algunos ya han interpretado este paso como un reconocimiento de la derrota electoral a la que se puede enfrentar el Partido Popular en la capital extremeña. Bueno, yo creo que de la derrota no había ninguna duda, o sea que lo último que, vamos, me parece a mí, y los amigos que ven la picota lo saben, lo llevamos diciendo hace muchos años. Yo creo que nadie duda de la victoria de Antonio Rodríguez Osuna, pero me ha sorprendido en el ámbito en que yo me muevo, tampoco estamos generalizados, como donde peor ha sido acogido esto de Santiago Amaro es en la gente de derecha, en los teóricos votantes del PP, que lo han visto como, no sé, es decir, bueno, tú ya lo sabías y ahora te... Bueno, ha sido muy mal acogido, la verdad, por lo menos donde yo me muevo. Y me gustaría
que supongo que algún día darán una explicación de esto, ¿no? Porque la tiene difícil, si tengo que decirlo. Sí que es verdad una cosa, Chano, en las próximas, a nivel municipal me refiero, porque a lo otro no me atrevo, excepto la victoria de Antonio Rodríguez Osuna, de ahí hacia los otros partidos está bastante abierto. Es decir, que uno piensa, por ejemplo, Miguel Valdés, que empezó tímidamente con gente muy reconocible, también tengo que decirlo, porque tú ves la lista de Miguel y los conozco a casi todos, oye, mientras que en la lista que ha hecho el PP tengo dos honrosas excepciones, una de las cuales la tengo por amiga, pero dices, chacho, ¿cómo es posible que no los conozca? Vamos, yo no creo, no creo ni que estén afiliados, vamos. Una cosa que está en el ámbito del centro derecha. Creo que está muy claro esto es lo que va a ocurrir, es decir... Bueno, yo subrayo y pongo en valor la primera apreciación que ha hecho nuestro presentador, nuestro coordinador de la tertulia, nuestro amigo Frank, ¿no? Que es cómo se puede interpretar esto. Se puede interpretar como el reconocimiento expreso de que ese candidato de la lista del PP no va a ganar las elecciones en Mérida y por lo tanto tiene que tener una, comillas, compensación que será en modo diferido en un puesto en la Asamblea de Extremadura. Esta es la cuestión. Es el reconocimiento explícito a la derrota electoral del Partido Popular en Mérida frente a la candidatura de Antonio Rodríguez Osuna. Y ahora, efectivamente, en el ámbito del centro derecha, mi apreciación de ciudadano que vive en esta ciudad, que procura estar atento a las cosas que en ella ocurren, es que en el centro derecha, candidaturas independientes del centro derecha pueden terminar teniendo el 28 de mayo más votos que el propio Partido Popular en la ciudad. Ojalá, aquí ojalá. Mira, sí que hay un fenómeno... Lo cual... Termino, Rafa, sería tremendo para un partido que ha gobernado esta ciudad durante muchos años, que tiene una evidente proyección regional y nacional y que es un partido, digamos, de peso en el ámbito de la derecha, ¿no? Sería, yo creo que la puntilla definitiva para la derecha en esta ciudad y, atención, con graves repercusiones también en el ámbito regional. Pues yo otras veces lo hemos hablado tú y yo, hablo como persona de derecha, la orfandad muchas veces del votante de derecha, pero sí que quiero hacer una consideración que también se da en algunos casos en el PSOE y es que en el ámbito de la empresa, en mi trabajo profesional, cuando estaba en el periódico y tal, si tú metes la pata en tu empresa tienes consecuencias. Aquí los de arriba fracasas a unas elecciones, corcho, y sigues toda la vida, que en política, insisto, algunos, porque no deja de ser sorprendente que todo el entorno de José Antonio Monago, que yo conocí muy bien, puesto que he sido jefe de prensa de ese partido un tiempo, se lo hayan laminado en lo político, incluso en lo profesional, menos Monago. Monago es un diputado muy monaguista, debe ser el único, y dice, bueno, esto como sigue, ¿me entiendes? Y si te retrotraes, Carlos Floriano, pero ahí dices, bueno, esto es una cosa, insisto, en el PSOE tú también lo sabes, los de arriba no fracasas, tú sigues, Jorge, ahí está, que es un lujo para el PP, el Pachi López, porque cada vez que habla, yo le digo, bueno, mejor te calla, es una cosa muy curiosa lo que pasa a ese nivel, pero y muchas veces dice, oye, no sé, eso chirría, pero claro, ya no hay quien lo critique, porque los de la casta son los primeros que al pisar moqueta ya se han olvidado de esto, o sea que... Pero, perdón un poco por la cita de lo de Pachi López ha sido el Lendakari. Gracias al PP. Como tú sabes. Gracias al PP, como tú sabes. Muy bien, pero el Lendakari tuvo, por lo tanto, una legislatura de dirección de la política del País Vasco, yo creo que con grandes éxitos. No, porque perdió en las siguientes elecciones. Pero con éxito en su gestión y en el ámbito también de la lucha contra el terrorismo, en cuestiones de tal. Y por lo tanto, bueno, es una figura. Pachi López ha sido candidato a la dirección, a la Secretaría General del PSOE, en el ámbito federal, es decir, en toda España, y por lo tanto, bueno, es una figura, no me vale como ejemplo en ese caso. Sí que te vale. Y en el caso del PP, lo que es evidente es que esta nueva presidenta regional, María Guardiola, lo que ha venido es a, digamos,
a romper, voy a emplear esa expresión, con el pasado del Partido Popular. Esto es evidente. Menos con los presidentes, menos con los presidentes. No conozco las razones, menos los presidentes provinciales. En el caso de Cáceres, Laureano León, que es un presidente de muchos años, y en el caso de Badajoz es un presidente nuevo, pero ha mantenido también siempre esa tradición de que los presidentes provinciales terminaban teniendo una proyección política en el ámbito regional, en el interior de la Asamblea. Entonces termino, María sabrá por qué, Guardiola sabrá por qué quiere acabar con ello, no sé si eso está bien o está mal. A mí me parece que hacer tabla rasa también de la experiencia en los partidos no me parece un buen instrumento. Los partidos tienen que ser una mezcla, estos partidos digo de larga tradición, los nuevos tienen otras claves, pero tiene que ser una mezcla de experiencia y de innovación, experiencia y juventud, experiencia y renovación, porque cuando puedes acabar, lo que puedes acabar es con el hilo conductor de la propia memoria de esa organización. Y termino diciendo, en el PSOE, ese equilibrio, tal y como yo lo percibo, tanto en el ámbito regional como en el ámbito nacional, afortunadamente se mantiene. Es decir, la mezcla de experiencia y de renovación se mantiene. A las pruebas me remito. En la lista de Extremadura se conserva, empezando por el propio presidente y candidato, secretario general, que tiene ya una ejecutoria de años, pero se conservan también otras personas que han tenido una ejecutoria larga en el partido, en ambas provincias, Cáceres y Badajoz, y a la vez se han incorporado caras nuevas, gente nueva, especialmente del ámbito femenino, en el caso de mujeres, que aportarán seguro savia nueva. Una de las grandes dudas que tengo en estas elecciones, incluso a nivel municipal, y creo que no es nuevo que lo comentemos aquí, es la influencia de Pedro Sánchez en los resultados. Porque es verdad que Pedro Sánchez, el presidente machista, vamos, machista no lo digo yo, lo dice la vicepresidenta del gobierno, que es un machista. Quiero decir, para muchos está siendo un desastre lo que está haciendo en España, gracias, bueno, hoy mismo, la famosa tema, no sé si lo tocaremos, de la vivienda, que ha tenido que ser a iniciativa de Bildu y de Esquerra Republicana. Bueno, es decir, si esa influencia va a afectar al ámbito autonómico, que estoy convencido que sí, y no sé hasta qué punto en el ámbito municipal. No lo sé, es una incógnita que tengo ahí. Lo veremos, pero lo veremos, por supuesto. Pero yo creo que en el ámbito regional, en Extremadura, repito, las cartas están repartidas ya, y yo creo que la figura, la proyección de Guillermo Fernández Vara tiene tal entidad propia. Lo ha demostrado a lo largo de otros comicios, en anteriores comicios, que el perfil personal, digamos, tiene también tal proyección que puede compensar eso que está intentando presentar o analizar, que es el perjuicio que puede suponer las políticas del gobierno central, ¿no? Guillermo tiene una proyección propia y está en algún momento en el ámbito del electorado por encima incluso de estas dificultades. Por eso no entiendo, yo que le tengo estima a Guillermo, que se vincule tanto a Pedro Sánchez. No sé qué necesidad, no lo entiendo. Vamos, no se vincula, es el secretario general de una organización que tiene una estructura federal y que él pertenece, elegido en un congreso, no se olvide, a la estructura federal de dirección. Pertenece a la ejecutiva federal del PSOE, elegido en un congreso. Guillermo no puede renunciar a representar a la región en los órganos federales de su partido, un partido que, como sabéis, tiene más de 140 años de historia y tiene una larga tradición de cómo se conforman y cómo se estructuran las direcciones del partido. Bueno, ¿no? Vamos a otro asunto, porque seguiremos, si llegamos al final del tema, hablando de política, que es interesante también, no solo el hecho de lo que apuntaba Rafa acerca del efecto Sánchez, ¿no? Cómo puede influir en estos comicios locales y autonómicos, sino también la fuga de recursos humanos que está teniendo el Partido de Ciudadanos hacia el Partido Popular en toda España, ¿no? Y aquí es ejemplo de ello
en Extremadura hemos visto algunos de ellos con el alcalde de Badajoz, con Ignacio Grajera, mismamente, que ha pasado de la formación naranja al Partido Popular. Pero vamos a quedarnos en una noticia que ayer nos impactó de forma muy positiva, y es el hallazgo de relieves humanos de la cultura tartésica en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, que están llevando a cabo investigadores del CSIC, del Instituto de Arqueología de Mérida. Ahí tenemos precisamente esas representaciones humanas. Es la primera vez que se han encontrado representaciones humanas. Antes solo se habían encontrado en los 19 yacimientos que hay en España representaciones de animales, por la cultura hacia los animales en esta civilización prerromana. Y como tenemos aquí a mano a un historiador, pues nada mejor que preguntarle a él qué le parece el impacto, mejor dicho, de esta noticia. A mí me parece extraordinario, me parece una noticia que yo sé que además Televisión Extremeña le ha dado el lugar que le corresponde, de lo cual me alegro y felicito de nuevo, porque si no me equivoco ayer mismo en alguno de los programas se trató esta cuestión, y a mí me parece una noticia de un impacto y de una dimensión extraordinaria. Y ya que me das la oportunidad, sé que compartimos, y Rafa por supuesto lo compartirá, quiero poner en valor, detrás de esta noticia hay trabajo, hay un proyecto y hay una estructura. Y quiero empezar citando el IAN, Instituto de Arqueología de Mérida, que lleva, lo digo para los telespectadores que lo conozcan, de Mérida, de la comarca y de toda Extremadura, que lo recuerden, lleva funcionando desde el año 2000. Desde el año 2000 se creó el IAN. 23 años de funcionamiento, con la dirección en este momento, pero también en el inicio, de un emeritense distinguido, un científico de primera fila, que se llama Pedro Mateos, un especialista, por lo tanto, y con la colaboración de otros arqueólogos y arqueólogas, Sebastián Celestino, Esther Rodríguez, y hasta así una veintena de arqueólogos y técnicos que hoy, a la fecha de hoy, trabajan en el IAN, Instituto de Arqueología de Mérida. Me permitirán también que recuerde, es un instituto de investigación dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, del CSIC, nada más y nada menos, que es el principal órgano de investigación de nuestro país, y que, aunque con ese nombre, anteriormente, desde el año 1907, fue creado en 1907, no se creó el CSIC en el año 39 tras la Guerra Civil, en 1907 por la Junta, y se llamó Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Ese es el antecedente del CSIC en nuestro país, un país que tenía fama a principios del siglo XX de que inventen ellos, el desprecio al conocimiento y a la ciencia. Pues bien, resumiendo, el Instituto de Mérida depende del CSIC, pero también, los telespectadores deben saberlo, depende de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura. Depende del apoyo material de la Junta de Extremadura, con convenios de colaboración, y en este momento la financiación de ese instituto, de esa institución, es por una parte los fondos del CSIC y por otra parte de la Junta de Extremadura, Consejería de Economía, voy a repetirlo, Ciencia y Agenda Digital, que está dirigida por otro emeritense conocido, Rafael España Santamaría, y que no en vano lleva en su nombre, en el título de la consejería, dos aspectos muy importantes, como los telespectadores comprenderán: la economía y la ciencia. Es una decisión en el año 2019 del presidente Fernández Vara de unir esas dos, maneras de actuar desde el ámbito público, uniendo la economía, es decir, los recursos, con la ciencia y con la investigación. Y fruto de todo eso, termino ya, ha sido este descubrimiento. En fin, yo no soy un especialista en tartésoros, por supuesto, pero sí una persona preocupada e interesada en la historia de mi país y del mundo, y en la historia de mi región. Fruto de eso ha sido
estos descubrimientos, que no son una casualidad, son bustos, creo recordar que 5 o 6, masculinos y femeninos, y que revelan un modo de vida, una tradición, una manera de actuar de esa civilización en el siglo V de nuestra era, cuando en Europa era la Europa de la Grecia. No existía Europa, digamos, como lo conocemos hoy, pero era en la misma época de la Atenas de Pericles, por citar algún momento histórico, de la pujanza de los cartagineses en el norte de África. Es decir, en ese momento existía en Extremadura, en las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir, en nuestro país existía una civilización de estas características. Por lo tanto, yo creo que esto vendrá a revolucionar sin duda los estudios de las civilizaciones, vamos a llamarlas así, de época prerromana. Y termino felicitando, por tanto, a esto, porque no es fruto de un día. Yo creo que la tarea inmensa del instituto, al que deseo que cuanto antes se vaya a la nueva sede proyectada cerca de el convento de las Freilas, que seguro que les dará mayor espacio, más recursos, lo merecen, lo necesitan, y yo creo que será bueno para Extremadura y para España. Esto iba muy bien. Estuve muy bien hasta que Chano ha metido la cuña político-publicitaria. Me imagino a Rafael España Santa María aquí buscando en el Turuñuelo, ¿vale? ¿Quién lo paga? Las primeras noticias que tenía de esto eran de la revista National Geographic, que ya se anticipó hace unos meses, hizo un reportaje que, por cierto, sacaba más incógnitas, que dejaba en el aire muchísimas incógnitas. Sí. ¿Por qué tantos caballos? ¿Por qué? Es decir, si efectivamente fue un sacrificio porque aquello lo abandonaron y se fueron a otro sitio, pero estaba muy interesante. Yo es lo que sí subrayo, dejando aparte tu cuña, que también es verdad, pero si esto son las reglas. Lo que sí subrayo es que son gente de aquí, que me parece interesante. Quiero decir, me parece, es para estar orgulloso, caramba, de las cosas que hay, y esto aventuro que va a dar mucho de sí, porque fíjate, el Turuñuelo llevan ya unos años y ahora ha aparecido esto, conforme sigan, pero sigo teniendo estas incógnitas que me gustaría que se resolvieran, ¿no? Yo creo que ¿por qué los caballos? Es decir, que te da esta pena, decir, pero Rafa, ¿por qué se cargaron a tantos caballos de golpe? Solo se podrá resolver cuando acabe la excavación, que sí, estoy hablando de memoria, y pido disculpas si me equivoco en el porcentaje, pero creo que solo lleva excavado un 10 o un 15%. Queda por excavar un 70 y tanto o un 80% de lo que se considera todavía ese ámbito arqueológico. Y quiero señalar también que el IAM, el Instituto de Arqueología de Mérida, no solo ha excavado en el Turuñuelo, ha excavado en Contributa Iulia, por lo tanto época romana, en Medina de las Torres, lo ha hecho en Metellinum, en Medellín, en época romana, pero lo ha hecho también en Roma, pero lo ha hecho también en la zona del Pacífico, por ejemplo. Sí, excavando y prospectando, por tanto, en civilizaciones de época prerromana, por supuesto, y con una proyección extraordinaria. Lo ha hecho también en otras zonas de España, si no me equivoco, incluso en Valencia, el IAM, y por lo tanto a mí me parece... lo que quería señalar, y seguro que los espectadores lo comprenderán a pesar de mi insistencia y lo habrán comprendido hace tiempo, es que el IAM es una institución que no solo debe ser reconocida por el trabajo extraordinario y por la noticia extraordinaria de este momento, sino porque le respaldan años y años de trabajo callado de científicos, de arqueólogos de la región que lo han hecho posible, ¿no? Esto en realidad, si te das cuenta, es una continuación de José Ramón Mélida, Maximiliano Macías, don José Álvarez de Buruaga, Chema, que me parece que hay un hilo que empieza hace mucho tiempo. Y el propio consorcio, efectivamente, el propio consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, que tiene un papel extraordinario y de colaboración, estrechísima colaboración con el IAM, ¿no? Y de sostener, en fin, lo habéis hablado en otros programas, me consta, y en la televisión extremeña se le presta una atención fundamental a los trabajos del consorcio. Pero el IAM tiene 23 años y es un instituto de investigación científico, es decir, aplicando métodos, no es solo un problema de
de recursos, en un problema de tal. Es que tenemos investigadores de primera fila apoyados en la mayor institución de investigación en este momento en nuestro país, que es el CSIC, con los antecedentes que he dicho, y apoyado también, afortunadamente, desde la Junta de Extremadura, con buen criterio. Vamos a otro asunto. Íbamos a hablar de la vivienda, pero no nos va a dar tiempo. Ya, como ayer lo abordamos, vamos a pasar al tema de la concentración que ayer se realizó ante la subdelegación de Cáceres por parte de una treintena de trabajadores convocada por el sindicato CESIF para solicitar al gobierno la jubilación anticipada a los 60 años sin merma económica para estos profesionales de la salud ante el riesgo biológico que califican que sufren en su profesión a lo largo de los años que la ejercen. Dicen que esta situación de estos profesionales no se ha incluido en la última reforma de las pensiones y por tanto piden al gobierno, y tampoco lo han tenido los otros sindicatos, dicen en el acuerdo de la reforma de las pensiones, piden al gobierno con un respaldo de 60.000 firmas que se tenga en cuenta esta jubilación anticipada con contratos de relevo. Rafa. No me ha dado tiempo a llamar a mi compañero y excelente profesional Marcelino Ollé, que es el jefe de prensa de CESIF, porque la verdad es que esto me plantea una cuestión. Cuando yo era pequeñito, Chano, existía el economato de la Renfe, que era un privilegio que tenían los trabajadores de la Renfe y al que podíamos acudir, después acudía cualquiera, porque ¿quién no conocía un ferroviario, me entiendes? Y ahora en los sucesos que hay en Francia se quieren eliminar cantidad de privilegios que tienen algunos colectivos. Entonces, visto desde fuera, dice, bueno, ¿por qué a los 60 años un sanitario por del riesgo el que está en agosto vendimiando? Ese sí que tiene un riesgo sanitario que te cae encima. Eso no, a lo mejor no es comprensible, que efectivamente todos los trabajadores sanitarios tienen un riesgo, pero hay algo que dice, oye, privilegios así parciales, pero insisto, para la semana que viene sí que me voy a venir informando, porque visto así, cuando menos es chocante. Es decir, empezar a dar distintas edades de jubilación, como que chirría, ¿no, Chano? Eso es lo que creo. Bueno, insisto, ya sé que los sanitarios tienen un riesgo. Si anda que no, llevo yo una temporada de hospitales estupenda, pero, hombre, no volvamos a privilegios que había antes de determinados sectores. Y vuelvo a decir lo de Francia. Es que el problema de Francia es ese, que ha llegado el Macron y ha dicho, no, mira, vamos a todos a una edad y todos iguales. Y entonces fíjate la que le están liando allí. Bueno, lo primero que yo quiero decir, y en fin, me parece obligatorio, es respetar las reivindicaciones de los trabajadores, en fin, y en este caso se trata de trabajadores sanitarios. Un sindicato que es el CESIC, por primera vez es mayoritario en la sanidad, ampliamente respecto a los tradicionales. No, sea el sindicato que sea, mi respeto para las reivindicaciones de los trabajadores. Y luego señalar que en este momento esto se podía, digamos, está en un contexto en el que se produce una cierta paradoja o contradicción, si se me permite la expresión. En España, como bien saben nuestros telespectadores, se está alargando la edad de jubilación, lo sabemos. En Francia se está proponiendo, en otras partes de Europa, y se está haciendo, entre otras razones también, porque tiene que ver con la perspectiva de las pensiones, la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y en este momento, cuando en España se alarga la edad de jubilación, puede ser contradictorio que un colectivo al que yo creo que efectivamente hay que atender, que es el colectivo de los sanitarios, no supongo que el CSIC, no tengo la noticia, no estará hablando solo de médicos, porque entre el colectivo sanitario hay también otros que no son solo médicos, son también enfermeros, enfermeras digo, pero celadores, cuidadores, en fin, administrativos incluso, que también tienen derecho a que, supongo, estén dentro de esta reivindicación. Y termino diciendo, en todo caso, lo que el gobierno podría hacer es estudiar algunos coeficientes correctores que se llaman en función de la edad de jubilación, que ya se aplican. Es a medida que, o en la medida en que una persona se jubila antes de la edad establecida en su sector,
pues tiene un coeficiente de reducción y él elige, ya sabe usted, si se jubila un año antes... Cobran menos pensión, ese es el coeficiente de corrección. Sí, ya lo... Y aquí podría, miren ustedes, en España creo que en unos años, también hablo de memoria y pido disculpas por ello, no tengo el dato en la presente en este momento, creo que la edad de jubilación será dentro de año y meses en 67 años, si no me equivoco. Claro, si ustedes piden, el colectivo ahora pide jubilarse a los 60, inevitablemente habrá que estudiar algún mecanismo compensatorio y que se llama coeficiente de corrección para que se equipare esta cuestión. Chano, pero entonces esta reivindicación tampoco era necesario porque ya está previsto ese coeficiente que tú dices. Si me permite, hay dos parámetros para medir esto. Bueno, tú y yo lo sabemos y probablemente muchos de los que nos están viendo. Acuérdate lo que pasaba con la banca, que es un sector privado. Y la banca, yo he conocido gente con 50 años y cobrando hasta los 60. Es decir, ocurre también en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero eso es distinto, la banca es privado, las Fuerzas Armadas son públicos. Yo creo que en estas cosas hay que evitar agravios comparativos, porque si no, dice, oye, entonces los pobres autónomos van de ala. Ocurre también en la enseñanza, donde un profesora a los 60, se puede jubilar a los 60 después de tener 35 años de trabajo efectivo y cotizado. Después de 35 años, eso está. Efectivamente. Pero aquí también habría que aplicarlo y aquí se aplica, un médico se puede jubilar con 60 años si tiene 35 años cotizados, sin duda, lo puede hacer en este momento. Pero lo que ellos están pidiendo, creo, pues interpreto de la entradilla de nuestro director y moderador, es que están pidiendo que esto sea una aplicación a todo el colectivo del ámbito sanitario. Por eso a mí me chirría eso, Chano. Como dices tú, claro que respeto su opinión. Por eso prometo que la siguiente picota voy a venir bien informado. Insisto, yo para resumir, a mí me parece un poco contradictorio y algo paradójico con la situación socioeconómica de nuestro país que esta reivindicación pueda plantearse en este momento, cuando de lo que se trata, por razones que sabemos, insisto, la sostenibilidad de las pensiones, entre otras razones, es alargar la vida útil trabajadora de una persona. Bueno, un último apunte, ya lo hemos dicho al comienzo, también electoral, que nos ha llamado la atención, y es la reunión que se ha producido entre el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, y el secretario general de Ciudadanos y europarlamentario por esta formación naranja, para abordar la fuga a cargos de los ciudadanos al Partido Popular, como hemos dicho antes. ¿Creéis que hay un pacto tácito para evitar esta fuga masiva ante el previsible batacazo electoral que puede tener el partido de Inés Arrimadas? Oye, es que a mí me pillas en fuera de juego, me pilla tan lejos el Bendodo a mí me sacas de mi barrio y de mi pueblo y me pierdo en estas cosas. No tengo ni idea de qué es lo que va a pasar, pero hombre, también antes lo decíamos hablando, parece evidente que Ciudadanos no se va a comer un rosco en las próximas elecciones a ningún nivel, ni a uno ni a otro. O sea, por eso me ha sorprendido mucho, aprovecho de decirlo, que un empresario que es un grandísimo empresario extremeño, probablemente de lo mejor que tenemos ahora, que es Paco Piñero, Electroca, que se haya metido en Ciudadanos, porque nadie se mete en algo para perder. Es que no, me ha resultado chocante esta noticia. Pero bueno, va de candidato a la alcaldía, pues, efectivamente, cuando parece ser que había vuelto al Partido Popular y ahora de nuevo está en Ciudadanos. Pero no sé. No hablo del caso de esta persona que citabais, sino el caso de Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos está en ese proceso que podríamos resumir de el último que salga, que apague la luz. El último que salga, que apague la luz. Y como ciudadano, lo digo ahora, como ciudadano español, extremeño, a mí me parece que hay que lamentar en el ámbito del centro político que una fuerza de esas características desaparezca. Pero yo creo que han hecho todo lo posible para desaparecer. Ellos no necesitan. Si repasamos, termino, querido Fran, la historia de Ciudadanos, nace con 50 y tantos diputados. La perspectiva de formar gobierno
un gobierno que hubiera sido de centro-izquierda en nuestro país, y el rechazo a esa posibilidad, Albert Rivera, hace que el centro desaparezca en España. Bueno, ellos sabrán, con su pan se lo coman. En todo caso, después de las elecciones, cuando te paguemos nosotros nuestras deudas, Fran y yo, tendrá que ser antes de no me metas en el paquete, Rafa, eres tú el responsable, tendrá que ser antes de las elecciones, es obvio, para celebrarlo, obviamente, y tiene que ser, hemos dicho, contenedores. ¿Vale? Contenedores. Queda hecha. En el Baltasar no comemos con las manos, quiero decir. Por cierto, bueno, habrá que hacer ya más adelante una porra de cara a posibles resultados electorales. Lo haremos. También, lo haremos. que es importante. Te cuento los tiempos históricos de mi queridísimo amigo Antonio Vázquez. Teníamos en un bar ya desaparecido, que era el que estaba al lado de el Rufino, al lado de la Asamblea. Sí. Hicimos una peña que se llamaba una peña alternativa, que era la paralela, en la que hacíamos listas de todos los partidos. Gracias a eso se animó Romera, porque le dimos esperanza, le dimos esperanza y cosas así. Vamos a hacer otra ejecutiva paralela aquí. En la plaza de Santa Clara, en la plaza de los Melones. Efectivamente. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su opinión acerca de los temas que ponemos sobre la mesa de debate cada jornada. Gracias, Chano, por estar aquí, que tengas una buena semana. Igualmente, Rafa, la misma te deseo. El domingo jugamos por la mañana, Mérida que está enrachado, a ver, que siga así. Que siga, ojalá que sí. Mañana regresaremos a una nueva edición de La Picota en torno a las 10 menos 25 de la noche. Recuerden, tanto en la TDT como en nuestras redes sociales y la página web de televisiónextremeña.com. Hasta entonces, buenas noches y no olviden ser felices.